buenas noches. Es para mí un placer estar aquí para poder presentarles una parte en el marco de mi investigación doctoral. El norte de Petén es una de las regiones arqueológicas más importantes que tenemos en Guatemala, pero al mismo tiempo es una de las poco conocidas, principalmente del periodo clásico. Este es el sitio de Naxtún, que se localiza en la parte norte de Petén, dentro de la reserva de la biosfera maya, dentro del biotopo protegido Naxtún Dos Lagunas. Se encuentra dentro de la zona conocida como la Cuenca Mirador. El sitio de Naxtún se encuentra en la orilla de un gran cibal, de un antiguo pantano estacional. Aquí se localiza el centro de Naxtún y este es el bajo. En esta imagen de satélite se puede ver claramente la formación de los bajos. Esta es otra imagen que muestra la naturaleza del pantano. Si ustedes pueden observar, este promontorio o este colorcito es la pirámide más alta de Naxtún. Este es el sitio, principalmente el área monumental y el área central con su periferia, que se encuentra en la orilla de este bajo. Este bajo es muy importante porque representa y tiene muchísima diversidad dentro de una zona geográfica bien definida, como es este bajo. El bajo era conocido antiguamente como el Bajo del Infierno y está bien puesto el nombre porque es sumamente difícil estar ahí adentro. Como podemos observar, tenemos bastante cladium, se llama cladium jamaicense, que este es lo típico de un cibal. Tenemos también cuerpos de agua bien definidos, el bosque de transición y sobre todo estas gramíneas con espejos de agua. Esto fue muy importante también para el establecimiento de la población de Naxtún, porque no solo les proveyó recursos naturales, sino que también los lodos de pantano que fueron muy importantes en el aspecto económico y constructivo del sitio. La fauna de la región pues es típica del norte de Petén, donde tenemos monos aulladores, monos arañas, cojolitas, faisanes, cocodrilos, y esta es una bonita fotografía donde se ha colocado cámaras trampa, donde se están monitoreando los jaguares. Naxtún fue parcialmente explorado en 1895 por Urrutia. Este es un mapa antiguo donde fue establecido el límite entre Guatemala y México, y es precisamente en esta parte donde él reporta lo que él llama Ruina Alta. Está en esta sección. Nosotros en una de las exploraciones que hicimos en el año 2011 pudimos constatar que justamente en el límite tenemos una gran pirámide. Esta fotografía lo que muestra es la brecha. Este es la brecha límite entre Guatemala y México, y estamos montados sobre una pirámide, es un basamento piramidal. En 1916, el señor Alfonso Obando fue quien lo visitó y luego posteriormente se lo comunicó a la compañía chiclera, y luego fue Silvanus Morley quien entró en 1923. En 1932, el botánico Lundell visitó el sitio, pero le cambió el nombre. O sea, él no sabía que ya lo habían reportado y le llamó Nojochná. Posteriormente, en 1933, Carl Rupert y John Denison fueron quienes visitaron el sitio y fueron los primeros que hicieron las descripciones de las estelas, del levantamiento del sitio, y prácticamente por más de 60 años fue la única referencia del sitio para lo que sería la primera investigación formal. Este es el mapa de Lundell. Y posteriormente este es el plano publicado en 1943 de Rupert y Denison. El primer proyecto formal llegó hasta el año 2004 con un proyecto dirigido por Catherine Rhys Taylor de la Universidad de Calgary de Canadá. Ellos básicamente estuvieron 2 temporadas y realizaron varios sondeos, principalmente en el grupo B, el grupo A y grupo C. Sin embargo, tuvieron una interrupción de su proyecto, entonces pasaron 5 años hasta que
El proyecto actual, el proyecto franco-guatemalteco dirigido por Philippe Nondedieu y Dominique Michelet del CNRS de Francia, tomaron el sitio y empezaron a investigar, pero bajo 3 ejes principales de investigación. El primero es establecer las sedes de poder, el segundo, comprender los procesos de aglomeración y la economía de la prosperidad, principalmente para entender el periodo clásico tardío y clásico terminal. Lo que yo les voy a presentar es el proyecto que yo he venido desarrollando dentro de Nashtung en búsqueda de los orígenes de la ocupación del sitio, principalmente en el grupo A, y también su desarrollo en el clásico temprano. Para comprender bien la cronología del norte de Petén, tenemos esta tabla que nos muestra varios sitios. Estos sitios son los de Nagbe, El Mirador y Nashtung, y nosotros ya tenemos una clasificación cronológica ya mucho más detallada que esta, pero a manera de general para poder entender bien los periodos que vamos a abordar. El periodo clásico, que comprende de 150 a 950 después de Cristo. En Nashtung hemos clasificado el periodo preclásico como Quds, la fase Quds. Para el clásico temprano, el complejo Balam, luego complejo Mash, luego complejo Much, y que se asemejan a estos de Mirador. Más adelante vamos a ver la relación entre ambos sitios. Para entender y definir lo que es élite, nos vamos a la antropología política y tenemos como élite, o comprendemos como élite, como un reducido grupo o segmento social que por su elevado poder y potencial económico, su capacidad de influencia en una comunidad y su estatus y linaje ocupa el vértice de la sociedad, en función de los bienes que detenta, materiales e inmateriales, y de las relaciones sociales que logra mantener no solo su preeminencia social y su dominio en una comunidad, que va a ser de manera continuada y duradera. El estudio de las élites mesoamericanas ha sido un tema muy interesante para muchos investigadores. Tenemos varias publicaciones, pero yo seleccioné estas 2 en particular, donde tenemos de manera general el estudio de las élites en Mesoamérica, de los esposos Chase, de la Universidad de Florida, y ellos ahí recopilan, donde hay bastantes trabajos de varios investigadores, pero ellos hacen una síntesis de todos los trabajos en torno al tema de los grupos de poder, de las sedes también de poder y sus relaciones, influencia y dominio a lo largo de Mesoamérica. Este libro sobre las cortes reales de los antiguos mayas, en 2 volúmenes, es uno de los libros más importantes quizás para poder tratar de comprender lo que es la élite de las élites mayas, donde tenemos una publicación del Dr. Hansen que va desde el preclásico y continúa a lo largo de estos 2 libros, donde se abordan varios sitios del área maya. Como antecedentes de la élite del clásico en esta área, no podemos dejar pasar de mencionar el sitio El Mirador. Como la mayoría de ustedes saben, El Mirador fue el gran sitio preclásico, el más importante de la región, y donde podemos encontrar numerosas estructuras monumentales, calzadas, mascarones y una gran concentración de población durante la época preclásica. Es en este sitio verdaderamente donde nosotros creemos que es uno de los primeros estados en Mesoamérica. El doctor Hansen y todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo por hacer un levantamiento topográfico muy detallado, en donde ustedes pueden observar en esta diapositiva la magnitud de solamente el centro, y en donde tenemos bastantes rasgos que destacan la pirámide de la Danta, el famoso friso panel de los héroes gemelos, la pirámide del Tigre y mascarones, ¿verdad? Esto es una pequeña parte de lo que hay en el Mirador, pero es la primera evidencia que nosotros tenemos en el área de Petén, en el norte, sobre grupos elitistas. Tenemos una organización social muy definida, una estratificación bien marcada para la época preclásica, que influyó en gran medida que en el periodo clásico se institucionalizaran nuevos grupos de poder.
Pero, obviamente, el mirador tuvo un gran apogeo, pero también su decadencia fue bien abrupta. Hacia 150 el sitio decae y todos los sitios aliados, y a finales del preclásico los antiguos mayas del mirador comienzan a construir lo que es la muralla. Es una muralla concéntrica, tiene más de 4 kilómetros de extensión, donde esto refleja que tuvieron cierto tipo de conflictos bélicos, cierto inestabilidad social, política, sumado también a crisis ambientales que se dieron en esa época. Todos estos factores influyeron para que el mirador y sus sitios aliados decayeran. Pero principalmente a nosotros como investigadores nos plantea, bueno, si el mirador tuvo una decadencia a finales del preclásico tardío y mucho de su área fue abandonado, ¿a dónde se fue la población? ¿Cuáles son los rasgos que podemos ir siguiendo? ¿Cuáles son los patrones culturales o rasgos culturales que puedan encontrarse en otras regiones? Esto nos ha llegado a pensar desde la perspectiva de Naxtún una hipótesis, que el área del centro de lo que se conoce como la Cuenca Mirador, o el área norcentral de Petén, durante la época preclásico terminal, mucha de la población se fue y probablemente partieron hacia el norte, hacia el noreste, posiblemente hacia el sur o sureste. Esa es una hipótesis que hemos planteado y que estamos en curso de ir respondiendo. Básicamente nosotros pensamos que alguna de la población, no solo de Mirador, sino que también de otros sitios, migraron hacia Naxtún, hacia Uxul, Balakbal, probablemente. Pero como les digo, es una hipótesis que merece ser comprobada. En Naxtún tenemos, por ejemplo, evidencia en el clásico temprano de un arreglo o un patrón arquitectónico muy típico del preclásico medio o preclásico tardío, donde tenemos el establecimiento de un complejo de conmemoración astronómica o complejo tipo E o complejo ritual público, como le han llamado. Hemos realizado excavaciones en este sector donde no hemos encontrado, al menos hasta este momento, evidencia preclásica, solamente clásico temprano. Al mismo tiempo tenemos Uxul y Balakbal que muestran el mismo arreglo, donde todavía, pese a que no hay mucha investigación, pero no se ha encontrado evidencia preclásica. Pero tenemos a manera de comparación, tenemos estos 3 sitios que son muy importantes. Voy a regresar, Uxul, Naxtún y Balakbal. Podrían ser esas reminiscencias de poblaciones o grupos de poder que pudieron migrar hacia este sector. ¿Cuáles son ese tipo de rasgos en los que nosotros nos basamos? Principalmente es en los patrones constructivos, el arreglo espacial del que les mencioné previamente, y que es la importación de los lodos de los pantanos. Esto es muy típico del periodo preclásico, y lo tenemos nosotros en contextos del clásico temprano. Este es un ejemplo del uso en el preclásico en el mirador, y del clásico temprano en Naxtún. Obviamente cuando sucede un colapso, una crisis, varios grupos de poder pierden su hegemonía, pero surgen unos nuevos. El sitio de Naxtún no surgió de la noche a la mañana. Tenemos que mirar hacia su periferia y principalmente en el sitio de Cancibantún, que está del otro lado en el territorio mexicano. Es un sitio muy pequeño, pero muy importante, ya que este es el sitio, la verdad no es muy grande, pero en este sector se han encontrado 4 estelas que fechan más o menos para 396, 397 después de Cristo. Esta es la primera evidencia de toda la región de un monumento de este periodo. En el Mirador, en Nacbé, en Tintal hay monumentos esculpidos, pero son del periodo preclásico. En cambio, en esta zona tenemos ya la primera evidencia ya de jeroglíficos, ¿verdad? Y en la sección sur, como parte del proyecto Naxtún, realizamos un reconocimiento en este sector. Según informantes nos dijeron que habían encontrado un monumento
Y este es el sitio del Huilin. Es un sitio igual muy pequeño, pero muy importante, ya que tiene una de las estelas más tempranas en el territorio guatemalteco y en esta parte. Este es el monumento, la estela 1, y esta es una trinchera de saqueo que pues está rellenada, y nosotros hicimos un rescate donde pueden ver los diferentes niveles, el piso de estuco que está encima o pasa encima del nivel. Esta estela fue reposicionada, recolocada en el clásico tardío, pero esta estela data del clásico temprano. Esta estela está en curso de estudio, al menos sabemos que hay el nombre de un gobernante, tenemos también evidencia de una serie lunar y podemos fecharlo entre más o menos 390 y 417 después de Cristo. Es uno de los monumentos actualmente que hemos descubierto que verdaderamente es uno de los más importantes y creo que nos va a dar mucha información para comprender un poco el panorama geopolítico del clásico temprano. De los monumentos de la región durante este periodo, como ya les mencioné, el sitio de Cancibantún, el sitio de Balakbal, el Huilin, con estas respectivas fechas. Lo que destaca es el sitio de Naxtún, que tiene su primera fecha pues legible en 504. O sea, es decir, el establecimiento de la realeza probablemente se instituye en 504. Probablemente con mayor investigación podremos encontrar más evidencia temprana, pero hasta el momento esto es lo que nosotros tenemos. Nos hace pensar de esta manera, que varios sitios alrededor de Naxtún estuvieron disputándose el control y el dominio del territorio. Sin embargo, con la fundación de Naxtún, con el establecimiento de nuevos linajes, se instituye este sitio y se forma como tal. ¿En dónde se encuentran los orígenes de la élite de Naxtún? Esa es una de las preguntas que principalmente con el doctor Nondedió estamos tratando de encontrar, y afortunadamente el año pasado tuve la oportunidad de excavar en la calzada que comunica el grupo C con el grupo A, y es uno de los primeros hallazgos con textos puros de preclásico. Ahí hallamos una calzada, este es el talud del Sacbé, sería el talud norte, y encontramos este piso, que sería el primer piso de fundación, que data para la época preclásica. Esto nos hace pensar que si existe evidencia del preclásico en Naxtún, es muy posible que haya existido también un grupo jerarquizado, no solo entre el centro, en el grupo A, sino también en el área de ocupación residencial, que sería el grupo C. En el clásico temprano, Naxtún, principalmente a partir del siglo V y VI, comienza con un desarrollo monumental de la construcción, principalmente en el grupo A. El grupo C se localiza al oeste, tiene una estructura en patrón triádico, y tenemos grandes plazas. Eso nos recuerda bastante a lo que es la tradición del preclásico tardío, de los sitios de mirador, donde hay grandes plazas, hay grandes espacios abiertos, no solo para el desarrollo de actividades públicas, ceremoniales, sino que también políticas y económicas. En esta ocasión me voy a centrar en lo que he venido desarrollando la investigación en el área del grupo A. El grupo A se constituye principalmente de un complejo de tipo E, con esta particularidad de una estructura al centro. Ahí nosotros hemos colocado bastantes excavaciones, del cual solo les voy a mostrar solamente dos, y hemos excavado en esta estructura, que es la estructura 23, en donde el 21 de marzo de 2011 estuvimos viendo el fenómeno del equinoccio, y pudimos observar lo siguiente. Esta fotografía muestra la estructura principal de la estructura 23 y el sol saliendo. Esto para nosotros nos muestra un panorama interesante para poder comprobar este tipo de fenómenos que solamente se ha podido comprobar en Huachactún.
En esta estructura nosotros colocamos un sondeo para poder fechar la estructura y encontramos esta ofrenda que está compuesta por dos grandes cuencos, más o menos de 80-85 centímetros de diámetro, que estaba colocado uno en forma de tapadera y adentro habían 3 piedras muy burdas. Nosotros interpretamos este hallazgo como una ofrenda de fundación. Lamentablemente en el eje de la estructura se encuentra un gran saqueo que destruyó no solo los pisos, sino que también el interior. Es muy probable que tengamos un eje de ofrendas donde lamentablemente no lo vamos a poder recuperar por tanto saqueo. Uno de las investigaciones que también realizamos en el Grupo A es para poder comprender las sedes de poder y en Naxtún es el juego de pelota. El juego de pelota fue muy importante para los antiguos mayas, principalmente para los gobernantes. Era legitimar también su poder político en grandes escenarios, en eventos ceremoniales y públicos. Y Naxtún tenía un juego de pelota también. Es uno de los más grandes de la región del norte de Petén, donde tienden a ser muy, muy restringidos y muy pequeños. La estructura 14 tiene alrededor de 5 metros de altura. Y esta tiene más o menos 3.5. Ustedes pueden ver, es una gran trinchera que nosotros colocamos para poder comprender las diferentes fases constructivas. Pudimos establecer que la cancha de pelota tiene 2 momentos de construcción y colocamos también una trinchera para comprobar si existía una relación entre el juego de pelota y la calzada. Teníamos la hipótesis que toda la población del sector C se tenía que trasladar hacia el área ceremonial por la calzada, por ende, para ser recibidos tendría que haber una escalinata, y cosa que nosotros encontramos, que se encuentra en esta parte de acá. Lamentablemente el juego de pelota fue intensamente saqueado. Ustedes pueden ver ese agujero, es una trinchera de saqueo. Nosotros tuvimos que hacer jugarle la vuelta al túnel de saqueo para poder establecer los rasgos arquitectónicos de ambos edificios. El juego de pelota se fecha para el Clásico Temprano, más o menos dentro del siglo V al siglo VI. El Clásico Temprano en Naxtún está diseminado principalmente en la periferia sur y toda la construcción monumental se dio a partir de este periodo. En la tesis doctoral de Julián Iqué, él está investigando los grupos residenciales para poder determinar su relación con el esfuerzo constructivo y monumental del Grupo A. Estas como manchas que ustedes pueden observar acá representan la ocupación del Clásico Temprano, que esto se ha podido encontrar gracias a las investigaciones que se está llevando a cabo en el sitio. Y esta es la propuesta que nosotros tenemos de movilidad, de circulación entre ambos sectores, ¿verdad? Aquí tenemos un área residencial elitista en el Grupo C del Clásico Temprano, donde ellos se tenían que desplazar y para poder entrar a la gran plaza pública tendrían que pasar por el juego de pelota. Sería como una trayectoria ritual, ceremonial y también simplemente de traslación y movilidad de bienes, de servicios y de misma población. Posteriormente, Naxtún, a partir del Clásico Temprano, donde tiene un enorme apogeo, continúa a lo largo del periodo clásico, principalmente en el establecimiento de estos grupos. En el Clásico Tardío, Naxtún fue una de las potencias económicas y políticas que no tuvieron comparación en la región de influencia, es decir, de toda la región de Mirador. Fue el sitio más importante de esa región. Hasta la fecha el proyecto ha podido registrar 70 monumentos, una veintena de monumentos con inscripciones o signos de que están talladas. Ningún sitio de la región tiene tal cantidad de monumentos. El Grupo B es el sector donde está concentrada la mayoría de la población durante el Clásico Tardío. Ustedes pueden observar este sistema de construcción o arreglo espacial totalmente diferente a lo que vimos anteriormente con el Clásico Temprano, donde la población tendía a concentrarse en espacios cerrados,
y donde claramente se ven, por ejemplo, en esta estructura, grupos o estructuras palaciegas. Ese es precisamente el Palacio 25, que está siendo investigado por Philippe Nondedieu, quien ha encontrado evidencia de escalinatas, una estructura lateral, y principalmente donde es la función de este edificio puede haber sido de carácter público administrativo. No se encontró ninguna evidencia de habitación ni ninguna banca que nos haya hecho pensar que se trate de un lugar para vivienda. Cabe mencionar también que tenemos aquí dos estelas, las estelas 1 y 2. Lamentablemente no tenemos muy buenas fotografías, pero hay que mencionar que la calidad de la piedra de Naxtún es malísima. Recién hasta el año pasado se comenzó por parte del proyecto el registro epigráfico y no tenemos, la verdad, muy claro, por ejemplo, si tenemos un glifo emblema que se pueda ver claramente, nombres de gobernantes, en fin, hay que hacer una labor muy exhaustiva utilizando tecnología muy reciente para poder rescatar algo también de lo que nos dejaron los saqueadores, porque las estelas están muy dañadas, aparte de la calidad. El Palacio 25, como les repito, fue una de las estructuras más importantes de este sector durante el Clásico Tardío. Fue una de las estructuras escenarios, se podría llamar, donde conglomeraban una cierta cantidad de población para diferentes actividades. Otro sector que es bien importante es la Plaza Río Bec, con la estructura 603. En este sector se encuentra una gran cantidad de estelas. Las más importantes, podemos mencionar las estelas 18 y 19, que fechan alrededor del siglo VIII. Y estos son de los pocos registros que hizo Peter Matthews y Alexander Parmington, y actualmente el epigrafista Alfonso Lacadena con Ignacio Cáceres están continuando la labor de hacer el registro y encontrar bastante información o rescatar información todavía de los monumentos. Aquí podemos observar en la de estela 18 que se encuentra en este sector, donde muestra a un gobernante sobre un cautivo. De igual manera tenemos otro gobernante posiblemente sobre un cautivo. Este es el tipo de monumentos que se encuentran en Naxtún. Lamentablemente, como les repito, la calidad es muy mala y cuesta mucho ahorita poder hablar de la epigrafía de Naxtún, de hacer una reconstrucción de linajes, de una reconstrucción de la dinastía. Hace falta muchísimo trabajo en ese sentido para poder hablar en este aspecto. Sin embargo, las excavaciones también nos muestran qué tan grande fue Naxtún, qué tan importante fue a nivel político. Esta estructura nos muestra, por ejemplo, decoraciones en este tipo como chevrones, ¿verdad?, que estuvieron decorando la fachada de la estructura, y estos los túneles de saqueo que, como les he venido mencionando, que Naxtún tiene un montón. Otro edificio muy importante es el Palacio 605, igualmente investigado por Philippe Nondedieu, donde justamente pues él propone que tampoco fue un lugar para vivienda, sino que también fue un lugar para recibir a cierto tipo de población, ya sea local o también foránea. Y aquí podemos observar dos momentos constructivos donde los antiguos mayas sellaron o redujeron los accesos. Este es un patrón muy común en la región, no solamente de Naxtún, sino que también en el Mirador o Nacbé, donde a medida que los grupos van creciendo, las familias se van extendiendo, se van reduciendo los espacios. Y esto es lo que ha sucedido también en este sitio. Un fenómeno que se da a finales o un periodo de transición entre el Clásico Tardío y el Clásico Terminal es el reenterramiento o recolocación de antiguos monumentos. Esta es una tabla que muestra el fechamiento de todos los monumentos de Naxtún, pero hay más monumentos que hemos estado encontrando en las últimas investigaciones. Por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Calgary encontró la estela 26 en el grupo C, un monumento del Clásico Temprano, en un contexto
sellado, ¿verdad? Aquí tenemos, este es el dibujo realizado por Peter Matthews, donde se muestra probablemente a una mujer, pero la estela está fragmentada. Esto ocurre no solamente en Ashtun, en varios sitios. Por ejemplo, el doctor Hansen encontró en Akbe la estela 1, donde fue despedazada y fue reenterrada en un ritual probablemente de conmemoración, y fue soterrada bajo una estructura del clásico tardío. El sitio de Pedernal también lo tiene. Y dentro de Ashtun, el doctor Arredondo encontró también el fragmento de la estela 27, que es esta que nosotros vemos acá. Esto se encuentra en el grupo A. Y nosotros hicimos otra excavación en la estructura 16 al sur de la Plaza Sur y encontramos este fragmento colocado dentro de un nicho y lo pudimos fechar para finales del periodo clásico tardío. Esto quiere decir que probablemente la población de Ashtun en ese periodo estuvo experimentando cambios a nivel político, donde la dinastía tenía problemas, hubieron cambios a nivel social, y esto estuvo reflejado también por la recolocación de monumentos y dedicación también de los mismos, mucha actividad ritual. Por eso nosotros pensamos que para poder reconstruir un poco la historia de Ashtun tenemos que excavar más para a ver si encontramos más estelas que sí estén en mejor estado de preservación. Esta es una pequeña ofrenda que nosotros encontramos relacionado con este monumento. Es un fragmento, como le repito, probablemente fecha para finales del clásico temprano, inicios del clásico tardío, pero en un contexto posterior. Uno de los grupos que ha sido investigado tanto por el proyecto de Calgary como el proyecto francés es el complejo amurallado. Para poder fechar la muralla nosotros colocamos una excavación en este sector y encontramos lo siguiente. Este es el piso original y sobre este piso viene la muralla. Esto probablemente merece más excavación para poderlo fechar más precisamente, pero probablemente se da en el clásico tardío y donde tenemos bastante ocupación de este periodo en este complejo. Hay una tesis doctoral de Ernesto Arredondo donde él propone que este conjunto tuvo que protegerse por conflictos bélicos que se dieron en este periodo. Sin embargo, también nosotros pensamos que pudo haber sido también una especie de protección, aislamiento o restricción también de carácter elitista. Sin embargo, como les digo, necesitamos mayor investigación para poder determinar realmente la función que tuvo todo este complejo. Apenas se han hecho algunos sondeos, pero hemos visto por los saqueos, obviamente, subestructuras del periodo clásico temprano. No dudamos también que podemos tener reminiscencias del periodo preclásico tardío debido al hallazgo de la calzada. Entonces, merece la pena este conjunto, ya que expresa uno de los lugares de sedes de poder durante el periodo clásico. Es una de las secciones donde la élite de Ashtun estuvo albergada, principalmente en el área monumental. Sin embargo, a finales del clásico tardío, el grupo B estuvo en gran dinamismo. Se dieron bastantes remodelaciones, principalmente en este sector, donde está investigando Julian Sion en su tesis de doctorado, y principalmente como referencia al patio 28, donde tenemos este tipo de construcciones. Este sería como las últimas versiones del patio, donde bastantes familias, a medida que fueron aumentando el número, estuvieron realizando remodelaciones, construyendo bancas, enterrando individuos, haciendo ofrendas, una actividad muy, muy, muy importante a nivel doméstico, principalmente en el clásico terminal. Otra de las estructuras bien importantes que se encuentran hacia el oeste de este conjunto es esa estructura donde encontramos esta pequeña vasija, dentro de la cual se encontraron más de 480 cuentas de concha, donde nosotros pensamos que
que es una dedicatoria de abandono, puesto que este edificio nunca fue terminado. La estructura 6 o 4 no tiene evidencia de escalinata, simplemente se encontró el embono y los mayas ya no pudieron terminarlo. Tenemos evidencia, por ejemplo, en el mirador de la población durante los finales del Clásico Tardío, sobre todo en el terminal, donde se encuentra este montón de estructuras al pie de la pirámide de la Danta. Aquí podemos observar, es una reconstrucción, pero pasa principalmente lo mismo que en Naxtún y en Calakmul, donde la población estuvieron concentrándose, realizando actividades domésticas, y lo que destaca también es que estuvieron activos en términos económicos. Estuvieron importando sobre todo obsidiana del centro de México, piedras de moler del área de Belice, en fin, Naxtún principalmente estuvo muy activo durante esta época, donde veremos más adelante hubo un abandono muy importante en la región del norte de Petén. Lo que quiero recalcar es que Naxtún fue un sitio muy próspero que duró su ocupación a lo largo de todo el periodo clásico. No tenemos evidencia, al menos en todo el sitio, de un abandono abrupto entre periodos dentro de periodos del mismo clásico. Obviamente hay abandonos de algunos grupos, pero en sí el sitio no se puede considerar como abandonado en esa época. Sí, al contrario, fue muy próspero. Como les menciono, tenemos piedras de granito, bastantes desechos de fabricación, y sobre todo este mapa muestra la relación entre los principales sitios del clásico terminal durante esta época. Esto refleja también que Naxtún estuvo dentro de las redes de intercambio dentro de ese periodo, y es uno de los momentos más importantes y clave para el norte de Petén, ya que aparte del mirador, Naxtún tiene una gran ocupación durante esta época. Les voy a mostrar aquí para situar Naxtún dentro de la zona regional. Aquí tenemos el sitio durante el periodo preclásico tardío. El sitio de Naxtún probablemente fue una pequeña aldea o bien tenía grupos de poder muy pequeños que estuvieron relacionados con esta concentración de sitios. ¿Qué podemos observar durante la época del preclásico tardío? El gran sitio del Mirador con su extensa red de calzadas, y principalmente todos los sitios de este periodo están concentrados acá, principalmente para estar cerca de las redes centralizadas de caminos, ¿verdad? De las calzadas. Por eso es que tenemos esta gran concentración acá. Sin embargo, luego de la caída del Mirador, tenemos la evidencia probablemente de que la gente estuvo moviéndose o bien mezclándose o interactuando con otras poblaciones a finales a principios del Clásico Temprano. Entonces podemos ver, por ejemplo, seguir la desaparición de algunos sitios del Preclásico y el surgimiento de otros en el Clásico Temprano. Posteriormente, durante el Clásico Tardío, que corresponde al gran apogeo de Calakmul y esa rivalidad con Tikal, existe una explosión demográfica en todo el territorio del norte de Petén. Aquí podemos ver durante el Clásico Tardío la gran concentración. Ya no hay un poder centralizado en esta región porque ya el Mirador ya cayó, pero tenemos una extensión muy grande de sitios también, tanto de este lado de Guatemala como del lado de Campeche, donde principalmente todo este trabajo es un esfuerzo del proyecto Mirador por hacer el reconocimiento y registro de todos estos sitios. Y a finales del Clásico Terminal tenemos pues prácticamente alrededor del 900 después de Cristo, un abandono principalmente en la parte sur de la cuenca y algunos sitios que tuvieron algunos restos de población. Como conclusiones podemos llegar a tres, básicamente, sobre las élites de poder. La primera es que durante el Clásico Tardío, Naxtún tiene un gran apogeo, pero tampoco fue uno de los sitios que permitió tener una cierta influencia a nivel regional. ¿A qué me refiero?
Si bien tenía una gran ocupación, una gran extensión de estelas, estuvo subordinado alguna época en Tikal, alguna época con Calakmul. Esa es una interacción que todavía estamos en búsqueda de determinar ciertas relaciones. Pero en el clásico tardío, tanto a nivel regional o panregional, no fue tan determinante como, por ejemplo, estas dos superpotencias. Sin embargo, dentro de la microrregión fue el más importante. A finales del clásico tardío o en el clásico terminal tenemos una gran ocupación en Ashtun y esto nos hace pensar que fue el principal centro de esta región. Y por último, que es algo que nosotros vamos a estar investigando, que es las sedes de poder y el establecimiento del linaje durante el clásico temprano, que lo que les he mostrado anteriormente nos hace pensar que Ashtun fue uno de los principales sitios durante esta época. Tanto el sitio de Cancibantún como el Julín nos ha permitido comprender ese tipo de relación de cómo se establecen las sedes de poder, de cómo las élites van interactuando con el resto de poblaciones campesinas, agrícolas, para poder fundar sus ciudades, para poder establecer nuevos asentamientos. Para ello, durante toda la época clásica, Ashtun tuvo alianzas políticas, fue determinante para poder centralizar todo su poder religioso, hicieron grandes proyectos de planificación y proyectos de construcción muy importantes, estuvieron partícipes, estuvieron dominando a nivel regional las rutas de comercio y sobre todo desarrollando grandes cantidades de bienes materiales. Este es un ejemplo de lo que podemos encontrar en Ashtun, donde muestra una gran riqueza a nivel de materiales y de bienes, y lo que nos hace a nosotros responder varias interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál fue el papel de Ashtun en la fundación y reconstrucción geopolítica durante el Clásico Temprano? Sobre todo nos hace falta tener más reconocimiento, evidencia de sitios, registro, principalmente entre Ashtun, Nakbe, la parte sureste de Ashtun, la parte este. Necesitamos más información para poder llegar a llenar esos vacíos de información que nosotros pretendemos responder. No me queda más que agradecer a la Fundación Pacunam y a estas instituciones francesas que están apoyándome para este fondo de beca doctoral en Francia, y estas instituciones que sin ellos verdaderamente no pudiéramos hacer esta investigación: el Gobierno de Guatemala, el Instituto de Antropología e Historia, el SECON y CONAP por su ayuda logística, también Fundaeco, la Universidad de París, por supuesto, el Laboratorio de Arqueología de las Américas del CNRS, al CEMCA, a Perenco también, a los proyectos Mirador y Ashtun también por ser parte de este tipo de investigación, que verdaderamente a mí me da mucho gusto poder presentarles lo que es un periodo que la verdad que poco conocemos, que es el periodo clásico. Y por supuesto la Alianza Francesa, donde tenemos nuestro laboratorio. Y muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias, doctor Infieri Morales Aguilar. En primer lugar, como usted dijo, es una zona poco explotada, una zona que hay poca información sobre ella. Digamos, de los 60 monumentos que usted mencionó, ¿estaban en su posición original o habían sido enterrados o estaban botados? ¿Cómo se encontraban los monumentos? Bueno, la mayoría de los monumentos podría decirse que están in situ, pero hay una gran cantidad de monumentos, por ejemplo, lo que está en la parte sur de la Plaza Central, donde nosotros creemos que ellos estuvieron recolocando los monumentos. Esos 3 ejemplos que mostré son muy pocos, han de haber más. Entonces, nosotros nos hace pensar que hay muchos más monumentos que fueron trasladados. La gente estuvo como conmemorando probablemente su antiguo linaje, poniéndolos o colocándolos en espacios públicos. Hasta el momento eso es lo que podríamos responderle, porque
Apenas llevamos una excavación de una estela, que fue la estela 9, que hicimos el año pasado, y esperamos hacer más rescates de... Bueno, otra pregunta es sobre la cerámica. Ustedes me imagino que pusieron ya una clasificación para su cerámica, pues diferente a la clásica de Smith. Pero vamos, la cerámica más antigua para ustedes, ¿cómo la denominan? Y la cerámica más antigua que tenemos en Naxtún es... ¿Cómo lo denominan? ¿Cómo lo llaman? Es la cerámica preclásico tardío que tenemos, por bueno, ejemplo... pero esa correspondiente al preclásico terminal. Preclásico tardío, correspondiente a finales de, por ejemplo, Chicanel. Estamos hablando fase Chicanel. ¿Y comparada con lo de...? Comparado con el Mirador tenemos... ¿Sería Sacol? No, sería Chicanel. Porque preclásico tardío. En el clásico temprano sería equivalente al Sacol. Ese sería más o menos, ¿verdad? Sí, o sea, la cerámica más antigua que tenemos en Naxtún no pasa más allá del 200 antes de Cristo. ¿Y no han encontrado mayor cerámica entre los tiestos? Han encontrado miles, millones de tiestos, pero no nos mostró aquí ninguna de las piezas que han podido reconstruir o no han comenzado todavía en esa cuestión. Sí, ya tenemos un proyecto. De hecho tuvimos una exposición en el año 2011 donde hay un extenso proyecto de reconstrucción de vasijas cerámicas. Tenemos alrededor de, no sé, más de 60 han encontrado vasijas. Figuras también, además de... Todo. Tenemos todo. Un bonito proyecto de reconstrucción de ¿Estas son del lugar? Sí, estas son todas de Naxtún. Eso es fabuloso, ¿verdad? Sí. Esos queríamos que era de otro. Tenemos un proyecto de restauración de... Y la última, usted presentó un poquito antes unos perforadores de piedra. ¿Por qué los llamaron perforadores de piedra si son planas las puntas? Bueno, porque tienen su desgaste, las del clásico terminal, ¿verdad? Sí, pero digamos, pues, para ser perforador, digamos, aquí están a mano derecha, pues a mano derecha de la diapositiva, sí. Perforadoras de mano, ¿esos eran para perforar? Sí, principalmente era para machacar, ¿verdad? Eran perforadores, sí. Pero trabajaban sobre tierra o sobre piedra, creen ustedes. Probablemente sobre piedra. Solo tengo dos observaciones. Una es pregunta, digamos, por el patrón de asentamiento que yo estoy viendo aquí en Naxtún, me recuerda al patrón de asentamiento que tiene Rivazul, en el mapa que levantaron cuando estaba Adams ahí, digamos, de toda esa parte, la forma en que las plazas se están arreglando, este tipo, yo no sé si podríamos en un momento dado decir barrios que se están pegando, o no sé, pero ese tipo de patrón me sugiere por la región. Y la otra es la observación, no recuerdo cómo se llama exactamente la estructura donde está la reconstitución en isométrico, pero lo que conozco de Tikal, podría haber un ejemplo parecido o de alguna manera una función relacionada por su cercanía con el complejo de conmemoración astronómica, lo que está en el sur de la Plaza de los Siete Templos, ¿verdad? El 6 de 11 es básicamente el grupo, ahí hay un arreglo parecido a esto, ¿verdad? Solamente. Ok, muchas gracias. Hablar que se parece mucho a Rivazul, no lo creo. Para mí tiene un arreglo bastante similar a los sitios de la cuenca Mirador, principalmente en el clásico temprano. Es cierto que también hay algunas, o podrían haber influencias de Tikal dentro del sitio, eso no lo dudamos, porque también tenemos cerámica, por ejemplo, Caal, polícromo, que es bastante de Tikal, entonces merece la pena evaluarlo, eso sí, pero creemos que tiene bastante relación con la parte norcentral de Petén. Doctor, igualmente, bueno, doctor Infieri, mi pregunta es del sitio. Uno mira el plano y yo desconocía esta depresión, este bajo que usted menciona, pero como que fue construida la ciudad a la ribera de un lago, pues como beneficiándose del lago, cuando usted nos está diciendo que al contrario es un sitio del diablo, lo que sea, muy inhóspito. ¿Por qué lo habrían de construir ahí? Esa era mi primera pregunta. Okay. La segunda, ¿qué población tenía? Porque usted también mencionó que la tierra era muy mala. Entiendo que para efectos de construcción, pero lo extendería también para efectos de cultivo. ¿Cuánta población había ahí y si la tierra era tan mala? Bueno, yo dije que la piedra de los monumentos era de mala calidad. Bueno, no es solo de Naxtún, también Calakmul tiene ese mismo problema. El proyecto Naxtún actualmente está desarrollando un programa de investigación paleoambiental que comenzó el año anterior, donde principalmente se están realizando sondeos en este Cibal, que en la época prehispánica fue un lago estacional, o sea, es decir,
que durante la época lluviosa se estancaba el agua y en alguna época de época seca todavía quedan. Entonces, para nosotros es bien importante comprender este tipo de rasgos naturales, porque eso es lo que permitió a los pobladores de Naxtún asentarse en la orilla, porque les dio agua, les dio arcillas, sobre todo también arcillas para elaborar cerámica. O sea, esto fue realmente el motor, esa es una opinión muy personal, que la población de Naxtún se haya asentado ahí. O sea, sí se fundó alrededor de un lago, a la ribera de un lago. No le llamamos lago, pero sí podría ser como un lago estacional, sí. ¿Qué ancho tiene ahí el lago? Más o menos tiene 1.5, varía, ¿verdad? Sobre todo en esta imagen usted puede observar aquí en la parte de color cian o celeste. Esta es toda esta parte es el pantano, el bajo. Entonces tiene su depresión y esto que usted puede observar acá son espejos de agua. Tenemos varios espejos de agua en toda esta parte. Usted destacó en su conferencia que le había impresionado la cantidad de saqueos que habían en este lugar y que por eso, precisamente por la mala calidad de la tierra, no habían identificado algún glifo característico de esta ciudad. En otras ciudades alrededor hemos visto que han localizado, incluso nos han presentado hasta un mapamundi donde han encontrado vestigios o pedazos de estelas, en fin, de otros lugares. ¿Han localizado en algún sitio, en algún museo o colecciones privadas, toda esta depredación que han habido? ¿Se ha recuperado algo de este lugar? Aunque entiendo que es muy difícil por esto, ¿no? Sí, por supuesto es muy difícil. Por el momento no tenemos conocimiento de materiales de Naxtún en algún museo o alguna colección privada. Pues debe haber, porque la cantidad de saqueos es enorme. El sitio estuvo sin vigilancia hasta más o menos 2004-2005. Entonces, eso nos hace pensar, de los más de 300 trincheras que se encuentran, pudieron haber sacado un montón de vasijas. El proyecto también ha hecho un rescate de varios, o sea, ha hecho registro de varias estructuras que tienen saqueo y se han encontrado muchísimas tumbas depredadas. Entonces, principalmente hay materiales que están en el Museo Nacional de Arqueología en Guatemala. Buenas noches, Carlos. Excelente presentación. Le felicitamos todos por esta gran presentación. Mire, nos interesa el asunto epigráfico. Sabemos ahorita por los estudios que se hace en Calakmul que el nombre Can no existe en ningún lado en el clásico temprano en Calakmul. Más bien piensan que es un murciélago, un tzotzil, que está vinculado con eso. Peter Matthews me dijo recientemente que él piensa que hay un glifo tzotzil en Naxtún también. Le pregunto si han encontrado este glifo y si hay evidencia de un vínculo más directo con Calakmul. Esa es una buena pregunta. Tenemos, creo que es en la estela 25, Felipe. 23, está Nicolai Gruber lo encontró y está el grifo de murciélago. Sin embargo, ahorita estamos siendo muy prudentes porque no queremos decir, bueno, Naxtún no es Mazul y sí es murciélago. Tenemos que tener mucha cautela y tener más evidencia en el registro epigráfico, más monumentos que nos pudieran dar ese tipo de información. Nosotros quisiéramos pensar que fuera murciélago porque sí juega en el panorama político, sobre todo con Calakmul, porque Calakmul, aunque no tiene Can en clásico temprano, pero probablemente sí tiene murciélago, entonces nos haría pensar que hubo un movimiento de población o una sede o traslado de sede de poder desde Naxtún. Estamos siendo un poco muy cautelosos, pero la relación entre Naxtún y Calakmul yo pienso que es muy estrecha, sobre todo en el periodo clásico, o principios del clásico tardío, o sobre todo la hegemonía de Calakmul. Pero
Pero la verdad, estamos siendo muy cautelosos, todavía no queremos decir, bueno, Naxtún tiene su glifo emblema y es tal, ¿verdad? ¿Alguna estimación de la población que habitó el área o la ciudad? Este es de los eternos problemas de la arqueología, ¿verdad? Porque calcular la población, por ejemplo, en Yucatán, que se hicieron estudios demográficos donde una estructura decían, bueno, hay 4 o 5 habitantes por cada estructura, entonces si tenemos tantas estructuras en Naxtún vamos a multiplicarlos. O sea, eso ya no funciona así, o sea, no funciona. El problema es, por ejemplo, en el mismo caso que Richard tiene en Mirador, la cantidad de casas no visibles. O sea, que uno pasa encima del terreno natural y cuando se excava salen un montón de casas. Entonces, ese es el gran problema de calcular población. Lo que se ha venido haciendo es calcular el esfuerzo constructivo. Por ejemplo, cuántos días, hombres nos lleva construir, por ejemplo, una estructura. Entonces, ese tipo o ese cálculo de población en Naxtún está siendo investigado en el clásico temprano por un estudiante que se llama Julián Ique. Entonces, él está haciendo ese tipo de estudio para poder determinar qué tanta población, o más o menos aproximarse a cuál era la demografía en esa época. Pero la verdad no podría darle un número porque sería mentira. Dos preguntas. ¿Ya hay algún monumento descubierto en Naxtún como para verlo o están todos todavía enterrados? ¿Y cómo es el acceso? ¿Cómo se puede llegar a Naxtún? Ok, como Naxtún se encuentra dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera, tiene restringido su acceso a todo público. O sea, hay que hacer gestiones tanto en el Instituto de Antropología e Historia como, en este caso sería SECON, el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos, y CONAP para poder tener el acceso al sitio. El acceso se da principalmente por la comunidad de Huachactún. O sea, llega uno a Tikal, luego Huachactún y luego por camino de terracería. Se puede entrar en vehículo hasta Naxtún. En buena época se hace 9 horas desde Huachactún. Pero para visitar el sitio sí tiene esa restricción porque no es un sitio abiertamente al público.